estamos con la Carola, estamos con Conchita, se van a seguir uniendo el resto de los amigos. Y Perfecto, bueno, pero a mí se me ha olvidado de qué iba a hablar. no te preocupes, a ver, dame un segundo que le voy a subir el volumen a esta cosa. Mira, bueno, la semana pasada estuvo muy interesante y la verdad es que Martín, el tema que a mí más me llega y más me gusta es el de la protoconciencia, pero así lejos, que se separa un poco, yo creo, porque es como todo otro gran tema, ¿no es cierto?, en relación a la naturaleza humana. Pero lo que tú habías dicho que para hoy día te gustaría hablar era acerca del ideal, el Ah, ideal sí, de ser humano. el ideal ¿Mm? de la creación. El El ideal de la ideal de la creación, sí. creación, Bueno, sí. cuando hablamos de esto de la protoconciencia, a veces no comprendemos de qué estamos hablando. Pero todas las especies tienen un valor. ¿M? Y todas las especies contienen perceptibilidad, contienen algún tipo de conocimiento, algún tipo de misión, de labor a realizar. Todas crecen, todas se multiplican, todas ejercen un control instintivo, pero un control, los perros de su zona, los gatos de su casa, las ratas de sus lugares. Todos Ujú. ellos tienen esa propiedad. Y esa propiedad que está repartida entre todas las especies es a lo que llamamos la protoconciencia, la conciencia universal de todas las especies, porque todas valen, todas valen. Y ese valor existe contenido desde la piedra hasta el elefante, en todo. Ahora, existe después la conciencia del animal en sí, que en el caso de los animales es una subconsciencia, ¿no? No es una conciencia como la que tenemos nosotros de ser conscientes de la hora, del mañana, del pasado, del ayer. Eso no lo tienen las especies, pero lo tenemos nosotros. Y Ujú. eso es una subconsciencia, la conciencia de la naturaleza directiva instintiva. Y después está nuestra conciencia, que es la capaz de evaluar el valor. No hay ningún otro ser que pueda evaluar el valor de la naturaleza. Y tampoco hay ningún otro ser capaz de comprender los fundamentos de la creación. Solo el ser humano. ¿Y por qué el ser humano? ¿Por qué el ser humano? Porque el ser humano es, si nos paramos a pensar un poquito, el proyecto de la creación sin alguien que lo reconozca no tendría sentido. Es como hacer una casa para nadie. Nadie hace una casa para nadie. Haces la Ajá. casa para que la habiten. O haces una iglesia para los devotos, o haces un puente para traspasar el río, pero no haces un puente por nada ni para nada. Es como Entonces el la único ser física cuántica, ¿no? Es similar a la física cuántica, que es cuando yo observo algo, se supone que existe. lógico, cuando tú estás reconociendo algo, para ti existe. Para mí Ujú. no existen los marcianos porque no he visto ninguno, pero el día que vea uno, pues diré, mira, aquí está el marcianito, pero todavía no he visto ninguno. Es decir, solamente existe aquello que es reconocido, Ujú. solamente. Y esto te lo dice la física cuántica, te lo dice la realidad de las cosas. Eh, claro, me van a decir, claro, pero si tú no has estado en China, no conoces China, pero China sigue existiendo. China sigue existiendo para aquel que reconoce China. Pero si no hubiese nadie en China, no existiría China. Entonces la creación se debe al ser humano porque es el único capaz de reconocer el valor contenido en la creación. Claro que cuesta un poco esto porque a veces cuando hablamos de de la naturaleza o de la creación pensamos en los árboles, en los mares, en los lagos, pero nos damos cuenta de que todas esas especies existen porque valen y lo que hace que sean importantes es su valor. Si el peral no me da peras no sirve para nada, pero cuando me da peras me vale, Claro, porque puedo reconocer algo en ellas. claro. Entonces, la protoconciencia no es ni más ni menos que ese sentido del valor, que está disperso y está en todas partes, absolutamente en todo, desde el polvo de la ventana, como siempre cuento, de la nana del sur, hasta el astro más grande que exista en el universo. En todo existe valor, todo vale. ¿Y la Y, protoconciencia es la divinidad? perdón, ¿La protoconciencia es la divinidad? es que hablar de divinidad es un poco extraño, porque la protoconciencia sería
el resultado ontológico, es decir, la comprensión de todas las leyes del universo. Pero la divinidad tiende a pensarse que es alguien que está más allá de eso. Hay gente que piensa que Dios creó el mundo, es decir, Dios tiene que estar antes que el mundo. Eso yo no lo entiendo así. Para mí la energía ni se crea ni se destruye, es en sí misma, como decía para este filósofo Spinoza, una cosa es en sí misma. Y eso lo dice la ciencia también. Dice que la energía ni se crea ni se destruye, pero se transforma. Y ahí al transformarse es donde interviene la protoconsciencia, porque la protoconsciencia no es solamente el valor. Cuando hablamos de valor, estamos hablando de un montón de cosas y se nos escapan todas estas cosas. El valor es una necesidad y es una satisfacción. El valor es un interés y es un convencimiento. El valor es una expectación y es un bienestar. Es decir, el valor es una trinidad compuesta por dualidades complementarias que crean la necesidad de ser en sí misma. El valor es el que te llama a satisfacerte. Eso te lo manda el valor en sí mismo. Por eso que comprender esto de la divinidad es un poco difícil, porque el valor en sí mismo se pretende y se disfruta. En sí mismo te convence y te interesa. En sí mismo lo esperas y te beneficias de él. En sí mismo, ¿entiendes? Ujú. Entonces, muchas veces cuando hablamos de esto de que, no, es que se creó un gran pun y ese gran pun, después, por la evolución, fueron creándose primero el hidrógeno, después el helio y bla, 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 bla. Y uno dice, espérate, ¿qué se hizo primero? ¿La luz o la vista? ¿Qué se hizo primero? ¿El sonido o el oído? ¿Qué se hizo primero? ¿El gusto o el paladar? ¿El tacto o la materia? Y empiezas a darte cuenta de que sin luz no hay visión y sin visión no habría luz, porque no la podríamos reconocer. Sin el olfato no habría olores y no habría olores sin olfato. Es decir, las cosas no son individuales, no son separadas unas de otras, sino que son múltiples en conectividad. Por eso que cuando hablamos de los fundamentos de la creación decimos que las 7 leyes de la creación son muy básicas. La primera es la conectividad, todo está conectado. Se conecta el tiempo con el espacio, la energía con la fuerza, la tierra con el aire, todo está conectado, absolutamente Ajá. todo. Nosotros Sí. buscamos la conectividad afectiva en el amor, buscamos la complementariedad en cuanto a que concuerden el criterio con el significado para convencernos, porque no nos podríamos convencer si no hubiese esa conectividad, esa concordia entre el criterio y el significado. Nosotros cuando hacemos algo esperamos que sea bien, es decir, que aquello que hacemos sea aquello que esperamos, concordia, coincidencia, concordancia. Entonces Ujú. la conectividad es el fundamento esencial del valor y es el fundamento esencial de todas las especies. Todas se conectan unas con otras, unas son depredadores de otras, otras Claro. depredan a las otras. Ajá. Es decir, en todo existe esa conectividad. Y para que exista la conectividad, ¿qué necesitas? Necesitas el enchufe y la clavija, necesitas de la complementariedad entre aspectos duales. Por eso que si enseñásemos a los niños que la naturaleza es dual conectiva, no creerían en esa tontera de la lucha de clases, la lucha de opuestos, la lucha de... Y está en lucha aquellos que cometen un error, siguen cometiendo otro error al reclamar, acusar y rechazar al otro, pero eso es el error, eso no es la afirmación. La afirmación de la naturaleza es que todo está en dualidades complementarias, positivo, negativo, catión y anión, estambre y pistilo, macho y hembra, todo lo que quieras buscar por ahí, va a existir en dualidad complementaria. Y, Así es. y todo eso está regido por un centro. ¿Cuál es el centro de esas dualidades? ¿Cuál es el centro del amor? Porque el amor es un pretender y un responder a la pretensión. El amor es un me atrae y le atraigo. Cuando los dos se atraen, ¿qué pasa? Valen. El valor es el centro motriz de todas estas dualidades complementarias. El valor es lo que hace que las especies se reproduzcan. El valor es lo que hace que valgan las cosas para algo. ¿Entiendes? Entonces, todo esto es parte de esta protoconsciencia cósmica, que está con nosotros todos los días, y hablamos con ella también. No sé si te has dado cuenta cuando tienes hambre, ¿quién te dice que tienes hambre? Mi estómago.
Tu instinto, eso es decir, tu instinto, no lo dices tú, te lo dice tu estómago, tu instinto, tus órganos, te dicen que tienes hambre. Es decir, ahí tienes cómo te habla la naturaleza. ¿Eh? La misma naturaleza te dice, cuidado, que te vas a caer. Cuidado, te lo dice tu instinto. Y Ujú. nunca pensamos que el instinto es una naturaleza directiva inherente. Nunca lo pensamos. Pensamos que, yo nací con instinto, ya, tengo instinto, bla, bla. Pero oye, mira lo que es el instinto. El instinto es un custodio de tu vida. ¿Eh? El instinto de protección te cuida la vida. El instinto de mantenimiento te permite crecer, te permite seguir desarrollándote, alimentándote, hidratándote, respirando. Eso te lo permite el instinto. Y el instinto te permite también tener la herencia, tener familia, tener hijos, reproducirte. Y todo esto te lo obliga la naturaleza, me guste o no. Yo puedo decir, no, yo voy a ser santo, yo voy a ser cura, yo voy a ser célibe. Bueno, seré célibe, pero me voy a pasar toda la noche soñando con mujeres. Me guste o no. Mm, Me guste o no, si eso pasa, si eso pasa. ¿Eh? sí. Es decir, la naturaleza, esa protoconciencia cósmica te obliga a ser normal. El problema es que en lugar de preocuparnos por esas normas que nos hacen normado, nos preocupamos por ser normales a los demás, es decir, nos preocupamos por ser comunes. Tengo que vestirme con Zara. Y tú también te compraste una Zara. Tengo que hacer lo normal de todos en lugar de normarme. Si buscase Ujú. normarme, buscaría cuáles son las normas de la creación. Y ahí está esto que te hablaba del ideal, del ser humano ideal. ¿Qué buscaría un ser humano ideal? Plata, éxito, Bueno, Martín, de acuerdo a lo que tú has conversado, es vincularse. pero lógico. Lo que un ser normal busca es ser normado. Y las primeras normas del comportamiento nos dicen que si tú atiendes, entiendes y estás atento a las necesidades del otro y el otro está atento a tus necesidades y te atiende y te entiende. Estamos hablando de emoción, intelecto y voluntad, que son las facultades básicas que tenemos nosotros, ¿no? O sea, a nivel emocional, si el otro es sensible a tus necesidades, si el otro es curioso en cuanto a descubrir tus intereses y si el otro es preocupado de beneficiarte, ¿qué tendríais de malo? Imaginaos dos personas así, con ese comportamiento. ¿Qué pasaría? Se realizarían y estarían, digamos, Imagínate, relativamente. imagínate que, claro, imagínate que además le añadimos otra condición. Además de atender, entender y estar atentos los unos a los otros, no reclames, no acuses, no rechaces. ¡Wow! ¡Qué bestia! ¿Cómo se puede hacer eso? Eso no se puede hacer. Sí se puede hacer. Si lo comprendes, no reclames. ¿Por qué? Porque cuando reclamas, ¿qué estás haciendo? Estás pasando la pelota al otro. Oye, no limpiaste los platos, es un cerdo. ¿Eh? Bueno, ¿y por qué no los limpias tú? Si tú lo descubriste, tú fuiste quien se dio cuenta de que el plato estaba sucio, a lo mejor el otro ni siquiera lo vio. ¿Qué es ser responsable? Dicen que el ser humano es libre, autónomo y responsable. ¿Qué es ser responsable? Bueno, responder a aquello que es necesario, responder a cumplir con un deber. Y si es debido lavar los platos, lava los platos. ¿Pero por qué le echas la culpa al otro? O sea, al reclamar, lo sacamos de ahí. El acusar, el no, esto está, esto, no es que esto, no es que el otro, no es que la no, para allá. Acusar a quién. ¿Qué haces cuando acusas? Simplemente te lavas las manos y le echas la culpa al otro, ¿no? ¿Qué pasa si eso no Ajá. lo haces? ¿Qué pasa si eso no lo haces? ¿Y qué pasa si no rechazas? Si en lugar de ser rencoroso, de estar ahí resentido todo el tiempo, con la cara hasta el suelo, en lugar de hacer eso dices, no, yo soy conectivo, la naturaleza conectiva de la creación me ha hecho conectivo. Entonces, ¿por qué te voy a rechazar? Si cometiste un error, bueno, arrepiéntete del error, restáuralo y chao, no pasa nada. Imagínate que tienes esa persona que atiende, entiende y está atento al otro, además no reclama, no acusa y no rechaza. Y démosle otro condimento más. Esas personas, esas dos, porque tiene que ser entre dos, esas dos se seducen con afecto, es decir, llega uno al otro y le cuenta el chiste para que esté contento. ¿Eh? Y después, pues no sé, se alegra con él y dice, ay, vamos a divertirnos para aquí y para allá. Seduce con Ajá. afecto, le regala una rosa si es una mujer. Mejor me callo porque yo hace tiempo que no le regalo rosas. Pero
ese tipo de actitud de seducir con afecto, de persuadir con la razón, es decir, si no tienes razón, voy a argumentártelo. No te voy a soltar el no, yo no creo en eso. No, yo te lo voy a argumentar. Te voy a decir, mira, creo que lo que estás diciendo no es correcto por esto y por esto y por esto. ¿Qué te parece? Ah, sigues teniendo una opinión distinta. Bueno, yo pienso distinto. Chao, nada más, nada más. No lo agredí, no lo marginé, simplemente lo expliqué con argumentos que está en desacuerdo con esa persona. Y esa Ujú, persona me diría también, estamos de acuerdo en que los dos estamos en desacuerdo. Fíjate que además, incluso en esa situación estamos conectados. ujú. Bueno, y además de seducirte con afecto, persuadirte con la razón, te motiva con lo ejemplar. Es decir, cuando quiere que tú hagas la cama, en lugar de decirte haz la cama, yo hago la cama y cuando me veas haciendo la cama, el tercer día vas a sentir una vergüenza, pero ajena, total, por decir, el otro está haciendo la cama y yo no, así que yo le voy a ayudar a hacer la cama. Imagínate una persona así, que están los dos orientados en lo máximo, en lo pleno y en lo justo. ¿Qué tendría de malo ese ser? Nada. Nada. Y si ese ser además es capaz de tener su mente como sujeto de su cuerpo, es decir, que su mente controle las virtudes, el celo y los instintos, esa persona sería un modelo ideal de persona. No tendría nada más que hacer eso. Cogerse el Claro. tatuaje, tatuarlo en la frente, esto mismo que te acabo de decir, y operar en base a eso todo el día y sería el ser más feliz del universo. Mar- ¿Por qué? Porque no tendría por qué no estar feliz. Dime. sí. Martín, bueno, yo creo que algunas personas piensan que esto podría ser un poco utópico, ¿no? Porque ya, o Es sea, utópico. yo creo que, o sea, ya es difícil que una persona sea así para que más encima se junten dos que sean así y que actúen de esa forma. Entonces, eh, eh, para que una sociedad se transforme en este ideal, ¿no es cierto? Porque es un ideal, habría que partir, como tú lo has señalado en más de una oportunidad, desde la infancia, desde la primera Claro, infancia, con la educación. Y eso claro. incluye cambiar un poco las normas de una sociedad, de una cultura, de un gobierno, de unas políticas. ¿Mm? Claro, el ideal es como el horizonte, es algo que todos perseguimos pero nunca logramos llegar al horizonte. El ideal es eso, el ideal es esa idea que motiva a buscar esa realización. Pero claro, si supiéramos 4, 5, 6 o 7, 9 o 10, esto que te estoy contando, que es lo que yo hice en la academia. Cuando tenía la academia se lo contaba a los alumnos y después de 2 o 3 meses, ¡wow! Entrabas en la academia, aquello era gloria, ¿eh? El que no había hecho una cosa lo había hecho el otro y perfecto. Ujú. Pero tienes que educar, y para eso estamos los educadores, para poder decir qué es lo que tiene que hacer el alumno para desarrollar la voluntad, para desarrollar su intelecto, para desarrollar su sensibilidad. Pero el problema es cuando no tienes a nadie que te lo diga. Entonces el ideal queda ahí, y bueno, pasó de largo, Sí, la gente murió y se murió sin realizarse. Fíjate que esto que hablamos del ser íntegro en la dignidad y en la identidad humana, yo lo hablo y no escucho a nadie que hable del ser humano íntegro en su dignidad o en la identidad humana íntegra en su dignidad. Nadie te dice que es un ser humano íntegro y tú dices, pero ¿cómo es posible que no sepan lo que es ser humano? Y no se sabe, no se sabe. Y hablas con científicos, psicólogos, con psiquiatras, con médicos, y no lo saben. Empiezan a contarte que el ser humano es un ser racional. Bueno, ¿y qué? ¿Qué más? No, eso es. Pero ¿cómo que eso es? ¿Eso me realiza? ¿Por saber que soy racional me realizo? No me voy a realizar por saber que soy racional, ¿eh? Porque además soy sensitivo, además soy emocional, intelectual, conductual, es decir, tengo otras facultades también. Pero todo claro. se queda ahí, como, A como lo que no se mejor, busca esa identidad íntegra. claro, a lo mejor lo más cercano a lo que te podrían haber enseñado en relación a esto son, por ejemplo, en los colegios católicos, cuando te enseñaban los 10 mandamientos, que era lo que no había que hacer, ¿no es cierto?
Es como lo que yo creo que más se acerca eh, a la enseñanza de lo que es un ser íntegro. Pero más que eso, Claro, el único problema con los 10 mandamientos es que no se explican. Amarás a Dios sobre todas las cosas. ¿Qué es eso? Explícame qué es eso. No tomarás el nombre de Dios en vano. ¿Qué significa eso? ¿Santificarás las fiestas? ¿Cuáles? ¿Las de Navidad o las fiestas del Día del Combatiente? ¿Qué fiestas? ¿Cuál? ¿Cómo? ¿Entiendes? Los 10 mandamientos no sirven, ya no claro, sirven. Quizás el pero sirve, por quizás, ejemplo, el no matarás, no mentir, no sí, fornicar y otros más. Pero sí, sí, pero quedan muy reducidos porque no te hacen sentir pleno, ¿entiendes? Ahora, si se buscase esa identidad, si dijésemos, bueno, ¿cómo desarrollo mi sensibilidad? ¿Cómo me hago más perceptivo? Bueno, ampliando el radio de acción, si ahora captas las necesidades. Bueno, primero define. Aquí tenemos todo un tema, definir los significados. Cuando te hablan de que el ser humano es libre, autónomo y responsable, bueno, ¿qué es libre? Porque si libre es optar por aquello que me da la gana sin que le moleste al vecino, puedo hacer muchas cosas muy malas siendo libre, ¿eh? Pero si sé que la libertad es la capacidad de optar por aquello que beneficia siempre a todo, porque aquello que beneficia siempre a todo no perjudica nunca a nada, ¡wow! Ahí sí que me liberé. Pero tengo que estar pensando siempre en qué es lo que hago que beneficie siempre a todo. Comenzando eso, conmigo y después con la eso, familia y después con el vecino, pero hay que partir claro. por ahí. Por ejemplo, a ver, un ejemplo cotidiano de lo que puede beneficiar a todos y que no perjudique a nadie. No, quitar la porquería del cubo de la basura. Todos dejamos la basura ahí en la calle, pero después tiramos el carrete para adentro y dejamos ahí los papelitos, ¿no? Limpiar los papelitos, por si eso Ujú. beneficia a todos. Barrer la Cosas mínimas, calle. un bache que hay ahí, si lo puedes tapar, tápalo, no empieces a verborrear por ahí, quejarte de todos porque mira que está el bache y el ayuntamiento no viene a arreglar. Arréglalo tú, hombre, arréglalo tú si lo ves malo, arréglalo. Pero si el cristianismo se basa en eso, yo no entiendo cómo los cristianos, bueno, es que hoy ya hablar de cristiano ya no sabes de qué estás hablando, pero bueno, el cristianismo, ¿qué hacía Jesús? Cuando paseaba por la calle, ¿qué hacía? Lo primero, educar. Él se dio cuenta de que la primera función tenía que educar a alguien para poderlo hacer igual a él, ¿eh? Educaba, pero después, ¿qué hacía? Encontraba un señor que estaba enfermo, no, tiene gripe, tiene fiebre, lo ayudaba, estaba solucionando temas, todo el tiempo solucionando temas, ¿eh? Claro, Y eso los cristianos como que no lo aprendieron, se quedaron simplemente con los textos bíblicos en lugar de imitar la vida de él, ¿eh? O la vida de esta persona que para mí fue un modelo de humanidad, ¿eh? Pero hemos perdido esa búsqueda de tratar de buscar la identidad íntegra al ser humano. Es decir, bueno, ¿de qué se compone el ser humano? De facultades y habilidades. ¿Cuáles son las facultades? Sensibles, cognitivas, productivas. ¿Cuáles son las habilidades? Visuales, olfativas, táctiles, todo lo sensorial y lo sensitivo. Lo sensorial es lo que nos permite verlo de fuera, lo sensitivo es todo lo que ocurre dentro del hipotálamo, ¿no? O dentro del neurocórtex, o como lo quieras, da lo mismo, dentro de tu conciencia. Ahondar en la comprensión de la conciencia. ¿Qué es la conciencia? ¿De qué se compone? ¿Cómo es consciente la conciencia? ¿De qué manera es consciente? ¿Tenemos una conciencia natural y una conciencia adquirida o tenemos una conciencia solamente adquirida? ¿Es esto una tabla rasa, como decían algunos filósofos, o ya venimos con un conocimiento a priori que nos permite saber que esa longitud de onda del fotón llega a la célula fotosensible del ojo? Fíjate qué curioso eso, ¿eh? Qué curioso que nosotros decimos que el color es una longitud de onda que impacta en la retina y la retina tiene células fotosensibles para el fotón que está afuera. Entonces ujú, resulta que nuestro ojo ya viene con una noción de prototipo a priori. No es una tabula rasa. No es una cosa que, cuando veo la flor reconozco el color, porque reconozco el fotón de ese. No, el fotón ya está ahí en la célula del ojo, ¿se entiende? Todos sí. nosotros tenemos esa protoconsciencia dentro de nosotros, todos los seres.
todos los seres contienen esa protoconsciencia y es la que te permite reconocer las cosas que tú observas con los sentidos. Entonces, buscar esa identidad de la conciencia, buscar lo que es el valor, buscar lo que es la verdad, todas estas cosas son muy interesantes, muy interesantes. Y le damos muy Sí, poco porque tiempo. eso de buscar la identidad de la conciencia, muchas personas cuando tienen problemas con los vínculos, cuando tenemos, ¿no es cierto?, problemas vinculantes, digamos, está en nuestra familia o, qué sé yo, con amistades, con pareja, y de pronto nos sentimos solos, ¿qué hacemos? Buscamos el vínculo con algo más, con lo que podría ser la conciencia o la protoconciencia, como que necesitamos no sé si existe para ti o no el vínculo con la protoconciencia. ¿Hay ahí un vínculo Sí, 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 pero sé lo que te estaba contando. Nosotros, inconsciente, no? nosotros tenemos esta conciencia original que es parte de la protoconsciencia. Por Ujú. ejemplo, los niños hasta los 5 años todos son, yo te diría que son perfectos. ¿Por qué? Porque son incondicionales ante la máxima necesidad que surja. La incondicionalidad del niño hasta los 4 o 5 años es impresionante. Le dices a un niño, lánzate desde la pared, se lanzan, tírate a la piscina, se tiran, no hay miedo, no hay una conciencia adquirida de aquello que no deben hacer. Es decir, están trabajando solo en aquello que es normal hacerlo, hasta que le viene el padre o la madre y les frena. Hasta que le viene algún adulto y les para su conciencia y empiezan a adquirir miedo, empiezan a adquirir, no sé, otro sentido artificial de las cosas y se transforman en artificios, ¿no? Pero en los primeros años de vida nuestra conciencia es original. Ahora, después empezamos a meterle en la memoria esta conciencia adquirida de que soy español y me gustan los toros, o que tú eres chileno y te gustan los rodeos, y no importa que espachurren al animal ahí entre los caballos, o que maten al toro en España, no importa. Eso es conciencia adquirida. O Mm, la cerveza que cuando le pones a un niñito chico la cerveza en la boca te la escupe, no la traga, ¿eh? ujú. Pero se empiezan a acostumbrar a tomar esto y piensas que eso es bueno, ¿eh? Así es como opera nuestra conciencia adquirida. La conciencia original te va a decir, no, la cerveza no es buena. ¿Por qué? Porque míralo, si tiene alcohol, tiene algo que tu paladar no lo quiere. Pero la conciencia adquirida te dice, ¿cómo estás con los pibes? ¿Eh? Tienes que tomarte una cerveza y fumarte un cigarrillo, a ver si estás aquí con la gente social o no sé. ¿Entiendes? Eso es adquirido. El problema está en que cuando metemos en nuestra memoria tanta cantidad de conocimiento adquirido o de conciencia adquirida, porque todos los juicios los hacemos en base a la conciencia, cuando tenemos una información tan grande de que la lucha de clases es el problema social, pues salimos a la calle a defender la lucha de clases cuando nos damos cuenta de que la lucha de clases no existe, lo que existe es la dualidad complementaria. Eso es natural, lo otro es un artificio creado, es un, un problema semántico nada más. Pero Es ¿dónde has visto que existe la que lucha de clases? al final siempre esta conciencia adquirida es la que nos gobierna. Así es, así es. Por eso que es muy bueno limpiarla, es muy bueno. Mira, cuando tienes un vaso de agua sucia, ¿cómo lo limpias? Llenándolo de agua limpia. Lo mismo con la conciencia adquirida. Cuando empiezas a darte cuenta de que, oye, estas cosas no funcionan, esto del feminismo, feminazi, bla, 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 fuera. Lo natural es la dualidad complementaria, existe el protón y el electrón, existe el catión y el anión, existe el estambre y el pistilo, existe el macho y la hembra, existe el hombre y mujer, por mucho que me cuenten que no, que es que existe. O la familia, ¿qué es una familia? La Trinidad. No puedes tener una familia si no tienes abuelos, padres e hijos. No puedes tener una familia si no tienes padre, madre e hijo. Un padre solo, por mucho que adopte a cualquiera, no es padre. No es padre. A Ujú, nivel sanguíneo no es padre, no ujú, tiene la consanguineidad. Pero si tuvo un mm, hijo, claro, tuvo la experiencia de educar a un hijo, tuvo la experiencia de quererlo, de vincularse con el hijo, pero no es un padre consanguíneo, ¿eh? Estas cosas, cuando uno las ve y las compara con la naturaleza es el mejor juez que hay, el mejor juez que hay, mucho mejor que cualquier tribunal de cualquier nación.
La Así es. naturaleza es la que dicta las cosas, ¿entiendes? Ahora, cuando Ajá. la abandonamos, cuando nos hacemos artificios citadinos, creo que se dice citadinos, ¿no? Los de la ciudad, Sí, citadinos, ajá. pues empezamos a comprender que sacarle el dedo para arriba al que está manejando, pues es normal, darle un grito por la ventana es normal. Eso es lo que ocurre cuando nos viciamos con cosas que no son naturales. Claro, si en el fondo la gente citadina es tan distinta a la gente del campo, ¿no es cierto? Así es. Es muy importante aislarse. Mira, yo llevo 7 años acá en el campo, cerca de la cordillera, y te digo, es impresionante la cantidad de cosas que puedes pensar y reconocer en la creación. Es impresionante, porque en la ciudad no tendrías cómo. Ujú, Y, ujú. y esas cosas son las que te van limpiando, bueno, limpiando un poco la contaminación Bueno, también está la intención de buscarlo, porque hay gente que vive en el campo y no tiene intención de buscarlo, no encuentra nada. Ujú, Pero es importante que se sepa qué es esto de la identidad íntegra. ¿O qué es lo que dignifica al ser humano? Uno cuando ve a un ser humano atractivo, ¿qué le encuentra a ese ser humano atractivo? Yo a veces veo a Bukele y digo, fíjate, este hombre habla bien, es parco, es claro y preciso, es razonable. Y eso es un atractivo increíble. Ves a Alex Kaiser, o Alex, no sé cómo se llama, el Kaiser, o un muchacho joven también. Son parcos, son precisos, son analíticos, son sensibles, es gente muy atractiva. Ahora, ¿qué pasa cuando está ahí el verborreo que te cuenta mil cosas para no decirte nada? mm, Aburre, mm, aburre, ¿no es cierto? Entonces, sí. ese buscar ese atractivo surge del encuentro con la razón justa, del encuentro con el comportamiento adecuado, del encuentro también con ese atender, entender y estar atento a Ujú. las necesidades de los demás. Uno no tiene que andar ahí barriendo las calles para sentirse útil para los demás. A veces dar una clase te hace sentir también muy útil, porque dices, mira, gracias a esto que lo expliqué, desperté el ánimo y fíjate ahora este chaval dónde está, mira lo que está haciendo. ¿Se entiende? Ujú, Entonces, es el aportar nada más. Bueno, lo que claro, iba con todo esto, el ideal, déjame que te lo termine. Si sí. tienes a este hombre ideal y tienes a esta mujer ideal también, que Ujú, son capaces de ser incondicionales ante la máxima necesidad que surja, si son capaces de controlar los instintos, el celo, las virtudes, que atienden, entienden y están atentos el uno al otro, que se seducen con afecto, persuaden con la razón, se motivan con el ejemplo de lo correcto. Imagínate una familia con un hombre y una mujer con ese convencimiento compartido entre los dos, que no se reclaman, no se acusan, no se rechazan. Cuando tienen algo que decir, sentémonos y mira, voy a decirte esto, que esto me gusta, esto no me gusta, que esto me parece, esto no me parece. Bueno, vale, acuerdan y siguen en la misma práctica. ¿Cómo serían los niños que nacerían ahí? En ese ambiente de estos padres, imagínatelos fuera de contexto, fuera de la sociedad, porque si me dices, ya, esos niños cuando salgan a la calle se van a encontrar con los hijos del vecino y se van a tirar piedras. Bueno, imagínatelos aislados donde no haya ningún niño que les tire piedras. Serían ejemplares Claro, los niños también. son hijos, claro, son hijos que imitan también a sus padres, por lo tanto, Así siguen las es. mismas normas. Así es. ¿Y qué pasaría si este hombre y la mujer empiezan un negocio que sería para el bien común? Bueno, pues tendrían un desarrollo económico también bastante bueno. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el ser humano para ser ideal? Crecer, multiplicarse y ejercer el control y dominio del celo, los instintos y las virtudes. Ese es el ideal de la creación, ese es el ideal de todo humano. Puedes comprenderlo o no puedes comprenderlo, si no comprendes te lo puedo explicar un poco más profundo, pero ese es el ideal que nos manda esta protoconsciencia cósmica, crecer, multiplicarse y ejercer el control del celo, los instintos y las virtudes, porque de esa forma tú puedes controlar ese tipo de reclamo, acusación, rechazo, puedes controlar el comportamiento, atender, entender y estar atento el uno al otro, puedes controlar la seducción, persuasión, motivación, y de esa forma tendrías una pareja, una familia
una sociedad pues digna de ser Y llamada normada, claro, y ¿no? de esa forma podrías lograr la realización y también me imagino la felicidad, ¿no? A ver, cuando tú tienes padres e hijos vinculados en el afecto filioparental y parentofilial, pues tienes seguridad, confianza, amor. Cuando tienes a la pareja y a los hermanos unidos en el vínculo fraterno conyugal, pues tienes confianza, respeto, amor. ¿Y qué te da el respeto? ¿Qué te da la confianza? ¿Qué te da el afecto? Te dan satisfacción, te dan seguridad, te dan suficiencia, te dan esa autoestima que te dice que ¿para qué más? Estoy listo ya para irme a donde sea. ¿Para qué más? Ya tengo todo. ¿Eh? Porque puedes tener mucho éxito y no tener eso. Y vas a seguir siendo un inseguro, insuficiente, insatisfecho. Puedes tener mucha plata y no tener eso. Vas a seguir siendo un inseguro, insuficiente, insatisfecho. La seguridad, la satisfacción y la realización, por llamarlo de alguna manera, te lo da los vínculos. Si yo hubiese tenido con mi padre y con mi madre esa unión en el afecto, esa unión en la confianza, esa unión en el comportamiento, en el convencimiento, en la convivencia, pues me habría sentido un hijo verdadero, con unos padres verdaderos y con un hermano verdadero, con una hermana verdadera, con unos hijos verdaderos. Pues sí. ¿Qué más puede hacer si eso es lo que tenía que haber hecho Adán y Eva? Los primeros Mm, padres de la humanidad solo tenían que hacer eso, quererse, nada más, nada más. Ahora, para quererse tienes que controlarte, porque sin el autocontrol no eres capaz, no eres capaz. Si uno piensa, ¿por qué la gente se pelea? Se pelea ahí porque el otro rompió el auto, porque le rompió el auto. Si tú te controlas frente al otro que te rompe el auto, dirían, bueno, me compro otro, ¿y para qué? El auto es una cosa nada más. Pero bueno, amigo, si quieres me lo pagas, si no, da lo mismo, pero yo no voy a andar luchando contigo por culpa del auto. Claro, si tienes control de eso, pues no pasa nada. Pero si no tienes control de eso, le sacas la mugre, le sacas no sé qué, le rompes la ventana, te peleas con él, te vuelves a la casa peor que cuando estuviste ahí peleando con él, porque te va a durar semanas, el miedo te va a durar semanas. ¿Se entiende? sí. O cuando te vas guardando las discrepancias y terminas como explotando, También. Pero porque fíjate también que en eso de sucede guardar, bastante a menudo, no, no siempre uno se enoja a la primera, siempre es como un cúmulo de situaciones. si piensas un poco cómo sucede eso, ¿por qué sucede? Porque entre los dos no existe ese atenderse, entenderse y estar atento. Porque si existiera eso, en el momento que sientes que el otro, te dio la espalda, oye, ¿por qué me está dando la espalda? Bueno, porque pusiste las cucharas donde había que poner los tenedores. ¿Entiendes? Pero Mm, como tenemos miedo de la reacción del otro, sí, empezamos a almacenar rencor, rencor y después explotamos porque había que explotar, ¿entiendes? Porque no fui capaz de hacerlo antes porque tenía miedo. ujú. En eso, un consejo es que solucione las diferencias en 3 minutos si puedes, si no en 3 horas, si no en 3 días. 3 días ya son demasiado. Pero cualquier diferencia que se encuentren, ojalá se puedan restaurar en muy poco tiempo. En el momento y en el momento mismo. Y en el momento mismo, claro que sí. Mm, sí, Pero ya el hecho de comprender el celo, cuando comprendes la mecánica del celo, te das cuenta de cómo el celo se transforma en recelo. Bueno, yo aquí estoy dando un montón de soluciones que son clases para explicar cada una de estas cosas. Mira, hoy estuve con los alumnos y estuve hablando solamente de una porción mínima ajá, del ser consciente y estuvimos casi una hora. Es decir, todas estas cosas para mí son fáciles de decir, pero son muy difíciles de entender, sí. muy difíciles. Claro, necesitas Martín, y tiempo. entonces, estás haciendo unas charlas los días domingos y en base a eso estás haciendo clases en Estoy relación a haciendo esto. clases. Sí, 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 sí. Estoy haciendo clases a, bueno, Sebastián, a los chicos, y son clases de filosofía. A ver, son clases del paradigma. Yo le llamo paradigma porque es como el modelo estándar de humanidad. Ajá, Ese modelo estándar de humanidad, claro, contiene
muchos aspectos. Tienes que comprender las capacidades humanas, tienes que comprender el valor, tienes que comprender todo esto que te decía del desarrollo de la conciencia, el desarrollo de los hábitos, el reconocer los periodos sensibles del desarrollo también, porque en cada periodo sensible estamos con una actitud predispuesta a recibir conocimiento. Por ejemplo, si yo le cuento esto a un muchacho de 6 o 7 años, me va a mandar a... No. Sí, Pero, pero, sí, pero si te lo cuento uno de 50 para arriba, oye, sentémonos y empecemos a hablar, ¿entiendes? sí. Existen ciertos momentos donde podemos comprender mejor las cosas que en otros momentos, ¿no? Y ahí, en estas clases son clases de 45 minutos y un par de veces por semana y poco a poco quiero ver si puedo enseñar a alguien para que me ayude a enseñar también, porque cuesta. Oye, Martín, ¿y las charlas del día domingo, eso es abierto? Es abierto, sí, eso es abierto. Yo las hago a través de Zoom. Yo mando la invitación a aquel que esté interesado, me deja su correo y le mando unos minutos antes de la charla, le mando el link para que se conecte y es una charla abierta. Y yo explico ahí durante 15 minutos con un video, explico el tema y después se conversa sobre ese tema. Vale, Y vale. este domingo va a ser un poquito más corta porque el domingo pasado fue muy largo, entonces Sí, reduje el y video a la mitad. este domingo es al mediodía de acá Es de a las 12, Santiago de Chile, sí, a las porque 12. están los amigos de España también, ¿no? Claro, está el de Berlín, están en España también, en Inglaterra también hay. Entonces Ujú. allí, a la hora que lo hicimos antes, eran las 12 de la noche y no, con el cambio Sí, de hora se hizo muy tarde. Así que ahora lo vamos a hacer de 12 a sí. 1 y así Ajá, pueden entrar todas. sí, Pero porque sí, son 6 horas de diferencia en Europa, entonces es claro, mucho, por eso acá son las 12 y allá serían como las 5 de la tarde, ¿o no? claro, a las 6 de la tarde, sí. A las 6 de la Sí, tarde. sí, Bueno, además me han pedido que fuese a esa hora porque hay muchos que no. Claro, unos se sacrificaban, Conchita se sacrifica siempre y estaba ahí escuchando, pero, pero los demás se quedaban dormidos. bueno, normal, pues a las 12 de la noche ya como que No, está bien. no, claro que sí. Bueno, ¿Alguna? entonces invitemos a los amigos para el domingo, para quienes quieran Claro, estar a las 12, enviarme a mí o a Academia Martín Soria un mensaje y sí, también sí. los que estén interesados en las clases, que son Martín, 2 veces a la semana, ahí se comunicar. pueden poner en martinsoria.com y ahí ven lo de las clases. Hay libros ahí también que estamos subiendo, videos también estoy subiendo ahí a esa página, martinsoria.com. Y si no es a través de la página, pues eso, nos mandan un WhatsApp y ahí nos ponemos de acuerdo. Yo te agradezco un montón el hecho de que hagas esta entrevista y ojalá podamos continuar porque son muchos los temas que tenemos que tocar, muchos y muy Sí, sí, importantes. hemos tocado un montón de temas y todos son muy interesantes y muy apasionantes, así que vamos a seguir de todas maneras. Siempre hay Estupendo, gente que Pablo. está muy interesada, no son muchos, porque tú sabes que son temas que ahí no hay mucho interés, pero vamos de a poco, o sea, no hay Yo creo que... que, yo creo que el tema es de interés. Lo que pasa es que no lo hemos dado a conocer. Pero a la medida que se vayan publicando estos videos y la gente vaya dándose cuenta de que, Sí, oye, yo no tengo ni idea de eso de mi integridad, ¿qué es integridad? ¿Qué es eso de dignidad? ¿Qué es eso de identidad? Bueno, a la medida que se vayan acostumbrando al lenguaje, van a ir interesándose más, ya verás. Estoy seguro de ello. ajá, así es, estoy segura. Bueno, Sí, Martín, muchas gracias. Nos estamos viendo en 1 o 2 semanitas más. Y bueno, la perfecto. invitación ya está hecha. Perfecto, Paula. Muchas gracias a ti, gracias a los que han estado ahí escuchando y a los que nos vean después en diferido. Muchas gracias a todos. Ok, Bueno, un besito. chao. Chao, chao, Beso, que buenas estés muy noches. bien. Buenas Chao, chao, tú noches. también.